trimestre del año hemos decidido desde el año pasado leer un poco y ahondar un poquito en el pasado de la historia de la astronomía en Colombia y seleccionamos a Julio Garavito Armero como personaje central para nuestras conversaciones y para nuestras lecturas. Entonces, por eso esta reunión virtual que vamos a tener hoy es un poco un resultado de muchas de las conversaciones previas que hemos tenido y trataremos o trataré yo de moderar un poquito una conversación entre el profesor Gonzalo Garavito y el profesor Marcelo Riveros en torno a este personaje y digamos que la pregunta clave que nos hicimos en este momento es ¿quién es esa persona que aparece en los billetes de 20.000 antiguos? Porque pues saben que el banco tiene una nueva versión del billete, pero que circula todavía. ¿Quién es ese personaje? Si es que lo hemos visto, ¿por qué hay determinadas representaciones de la luna en ese billete? ¿Cuándo surgió? Bueno, una serie de interrogantes que hemos tenido durante el club, pero que también seguramente muchos de ustedes han tenido o tienen en este momento en sus cabezas. Como no somos pretenciosos y no queremos dar en nuestro club como últimas verdades, estas sesiones pues se van a ir prolongando para que hacia finales de mayo, cuando termina este primer ciclo de lectura, pues nosotros ya tengamos una idea más cercana al personaje. Y el profesor Gonzalo y el profesor Marcelo, pues son nuestros expertos invitados para moderar un poquito esta conversación. ¿Cómo vamos a operar? Entonces, yo voy a moderar la conversación con ellos dos en torno a algunas de las preguntas que en el club, las personas que han asistido periódicamente, pues hemos tenido. Y también estamos les vamos a dar a ustedes la opción de que a través del chat hagan sus preguntas. Entonces voy a leer algunas de las cosas que me están diciendo por aquí. Dice María Fernanda Castañeda, que gracias que soy nueva, que vienes por una tarea, pues bienvenida. Igual a María Fernanda y a todos tus compañeros que estén por allí. Roberto Cogollo, pues buenas tardes a ti. Lina Vázquez dice que no escucho nada y aprovecho para cosas técnicas acá mencionar varias personas que quizás aquí veo que no han configurado su audio, solamente Alejandro Segura, de resto el sistema les provee a ustedes la opción de que mientras vayan ingresando vayan configurando su audio. Somos en este momento 70 personas, más nosotros 474 en total. Juan Camilo, hola. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo poquito a poquito esta conversación. Les voy a pedir que solo en el momento en el que yo les diga enciendan su micrófono, o si no va a ser muy difícil. Imagínense 70 personas virtual aquí escuchando el sonido de todos, va a ser muy complicado. Entonces, usemos únicamente la herramienta de chat para poder conversar hoy. Richard Stevens Molina dice saludos desde Ankara, Turquía. Qué bueno, muchas gracias por la oportunidad. Pues bienvenido también y chévere que estemos conectados desde muchos lugares de Colombia, pero también del mundo. Bueno, entonces voy a arrancar pidiéndoles a todos que me escriban una pregunta que les gustaría, una sola. Solo pueden seleccionar una pregunta que los motivó a ustedes a inscribirse hoy para la sesión. Y de ahí quiero arrancar un poco para moderar un poquito esta conversación. Mientras la van escribiendo, se escucha entrecortado, me dice Dana Jimena Méndez. ¿Alguien más escucha entrecortado? O mientras van escribiendo sus preguntas, les voy contando un poquito qué hemos adelantado hasta el momento en el club. Hemos hecho una sesión, una conversación con la profe Ivonne que nos acompaña aquí y con otro historiador de la biblioteca, donde tratamos de encontrar un poquito ideas acerca de cómo era científicamente hablando la época en la que Julio Garavito creció, para tratar de entender ese contexto colombiano y en dónde se estaban desarrollando estas ideas que Julio Garavito Armerio propuso para o en pro del desarrollo de la ciencia en Colombia. Entonces, bueno, se escuchó aquí, pueden escribir aquí, les voy a saludar aquí, a saludar a todos para que sepan que en esta herramienta es donde pueden ir escribiendo sus preguntas. Bien, voy a darles un minuto para que me sigan escribiendo las preguntas. Aquí la mayoría estoy recibiendo son saludos en general. Y les voy a pedir, recuerden que tienen dos herramientas, una que se llama chat y una que se llama Q&A. Las preguntas las deben generar por el chat, ¿listo? Porque el Q&A es como mensajes internos que en realidad son como peticiones casi reclamos. Pero bueno, no importa, aquí voy a ir leyendo algunas.
Bueno, Zuli, ¿puedo entonces, entrar un momentico? claro, profe, por supuesto. A ver, Zuli, y para todos, obviamente, espero que me estén oyendo, Marcelo Riveros. Yo le envié, y de paso le estoy contando a Zuli, pero con todos los testigos, que esta tarde yo le envié a Zuli un correo electrónico supremamente jugoso, con una gran cantidad de enlaces y una gran cantidad de documentos de archivo sobre muchas facetas de la vida y obra y el impacto de la obra de Julio Garavito, pidiéndole a ella, obviamente, que este material queda disponible en la medida que ella lo haga muy bien, lo distribuya, lo comparta como ella lo quiera, con todos ustedes. Ahí van a encontrar una cantidad de material, los sardinos que ponen aquí que vienen por una tarea. Espero que no solamente se limiten y se contenten con una respuesta a una pregunta de una tarea, sino que vayan un poco más allá del personaje, se entusiasmen con la vida de este gran hombre colombiano. Entonces, esto era para, aparte de saludarlos, Zuli en algún momento les va a compartir una gran cantidad de documentos, incluyendo uno que puede ser sorpresa para todos. Un muchacho de la Universidad Externado de Colombia hizo una tesis para graduarse de antropólogo hace año y medio o dos, y yo le envié la copia a Zuli de la tesis, cuyo título no es el que les voy a decir, pero tiene que ver con un estudio antropológico y sociológico de ese fenómeno que se generó en el cementerio central de Bogotá con la tumba de Julio Garavito y la gente pidiéndole plata. Es una cosa muy interesante, muy de la cultura, llamémosla de la cultura negra o de la cultura escondida, llamémoslo así, de cierto sector de los bogotanos en el cementerio. Eso también se lo envía a Zuli y es un motivo bastante interesante de algo que tiene que ver con la vida de Garavito. Gracias, Zuli. Listo, mi profe, sí, como para ahondar en ese tema, toda esta documentación, toda esta referencia bibliográfica que el profe Marcelo Avien nos ha compartido y alguna otra que hemos seleccionado en el club, yo creo que hacia la próxima semana, hacia finales, estaremos publicando muchas de estas referencias, ¿no? No publicando el acceso abierto a todos los documentos por temas de derechos, pero sí publicando las referencias y los, pues, en donde exista posibilidad, el enlace, perdón, a los documentos digitales, pero es Hay, una forma como una especie de repositorio un poco, mi profe Marcelo. hay unos documentos que son de mi humilde autoría, o sea que ya tiene el derecho autorizado. Bueno, listo. Entonces estoy aquí leyendo, profe Gonzalo, profe Marcelo, algunas de las preguntas con las que vale la pena iniciar y voy a tomarme el atrevimiento de leerlas como en un orden que me parece de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Correcto? Luis Díaz, por ejemplo, pregunta, ¿dónde se crió Julio Gravito? ¿Quiénes fueron sus tutores? Arranquemos por ahí, ¿les parece bien? Me parece espectacular y creo que la respuesta tiene nombre propio. Gonzalo Garavito, porque yo tengo información, pero Gonzalo obviamente es el biógrafo, era su tío abuelo. Entonces yo creo que Gonzalo nos va a entusiasmar con esas historias de la juventud, la ida a Fusagasugá y todo lo demás. El tutor, yo creo que es universal. Algo que voy a decir. La madre de Julio Garavito, Dolores Armero de la Cala, fue su primera maestra, cosa que nunca olvidó. Él amó las primeras letras que aprendió con su madre. De manera que si hay un profesor que haya influido en él, fundamentalmente creo que fue su madre. Una cosa interesante ahí en ese sentido es que de niño se tenían muchas leyendas de cómo había aprendido, luego va al colegio San Bartolomé, que es un colegio de jesuitas en Bogotá, pero básicamente creo que empieza esa etapa de conocimientos por parte de su madre. Algunos biógrafos dicen una cosa un poco curiosa. Dicen, Julio Garavito, pues el astrónomo, tuvo una formación, empezó a leer solo cosas de astronomía, digámoslo, que su libro de lectura había sido una cosmografía, cosa que es muy interesante y muy posible, pero realmente pienso que esa fue la primera tutora. Hay alguien que pueda decir que la madre no fue la primera que enseñó, y es que pienso que en nuestros países y en ese tiempo de Julio Garavito no existía lo que entendemos hoy como el kinder, pre-kinder, este tipo de cosas. No, la formación inicial era en casa. En consecuencia, él, como sus hermanos, se formaron inicialmente en casa.
Luego puedo relatar algunas anécdotas más adelante de la vida de él, pero básicamente yo diría que ahí empieza. Luego ya entra al colegio San Bartolomé. En ese tiempo era mil 1911 empieza y luego muere el padre, va a Fusagasugá, en fin, tiene unas dificultades en ese sentido para educarse. El padre tenía un gran negocio inicialmente, un buen negocio en la Plaza de Bolívar de Bogotá, costado norte, y en determinado momento, 1873, tuvo un desbalance económico y perdió su negocio. Le tocó ir a un sitio que era Fusagasugá, donde había algunos familiares de él, y se radicó en Fusagasugá. Y entonces los niños Garavito, los jóvenes Garavito, estaban estudiando en Bogotá independientemente. Digo que es meritorio porque no le podía dar auxilio económico a ellos y ellos se defendieron. Julio empieza a estudiar, ya trabajar al mismo tiempo, es ensayador de la Casa de Moneda en Bogotá y con eso, con su hermano mayor, que se ha ayudado, los dos hermanos mayores, pues logra esas primeras etapas y su estudio en el colegio de San Bartolomé la Merced. Eso es lo que querría yo decirle. ¿Qué más sería ahí? Bien, ahora aquí, bueno, aquí estoy leyendo varias preguntas. Y entonces hay una bien interesante, y es, ¿por qué fue entonces Julio Garavito Armero seleccionado para plasmar su imagen en el billete de 20.000? Pues no sé para quienes sepan, pero el profe Gonzalo Garavito estuvo muy a tanto de este proceso pues que nos cuente un poquito cómo fue esto que el Banco de la República decidió poner a Julio Garavito Armero y qué hay detrás también, porque hay una historia bien bonita detrás de poner a Julio Garavito Armero en un billete. Bueno, empatando un poco con lo anterior. Su formación, pues queda algo dicho ahí, aunque luego pues seguiremos colegio, universidad, etcétera. Pero en este momento es interesante eso de del mérito que tuvo Garavito para llegar allí, no digamos de él, sino que posteriormente los que siguieron, doctor Duque Gómez, creo, dentro de la junta del banco, decidió que era la imagen de él y tuvo inmediata acogida. ¿Por qué? Fíjense qué paradoja. Las dificultades económicas que vivió Garavito fueron como fundamentales para él mismo haber aparecido en un billete. Era algo extraordinariamente extraño. Eso nos pareció al menos a algunos de nosotros. Y él tuvo una parte muy importante que más adelante seguramente Marcelo puede ilustrar, el aspecto económico. Él se dedicó con mucho interés a la ciencia de la economía. Entonces, eso también fue fundamental para la aparición en el billete. Yo creo que había unos escritos de él como fundamentos para que esos escritos sirvieran para acreditarlo en ese momento. Además, fue un personaje, para los que no lo conocían mucho, en principios del siglo XX, un personaje verdaderamente notable. No había quien no supiera en los años 20, 80, digamos, de los principios del siglo XX, todo el mundo sabía quién era Julio Garavito Armero. Entonces, ese conocimiento general, le decían el sabio Garavito, todos esos factores influyeron en que sí, era importante para ponerlo en el billete. Además, la parte científica, que yo no soy el experto en eso, pero seguramente hay quienes van a hablar más adelante sobre él. Muy bien. Zuli Yo quería, señor, dígame. y Gonzalo, pues empatando un poquito y como creo que es una conversación amena, participativa, con anécdotas, pues ahora que estuvimos el 11 de marzo algunas personas en la tumba de Julio Garavito, en el cementerio central, Gonzalo no nos pudo acompañar porque estaba en Cartagena dictando una charla sobre Julio Garavito en un congreso, pero mire que el detalle del billete y la famosa tesis que yo les comento del antropólogo del externado es alrededor del billete de 20.000 que recordemos que es de color azul. Y lo que nosotros encontramos el día que fuimos a la tumba, después de que le hicieron una pequeña limpieza a la tumba que estaba en condiciones muy tristes, estaba pintada de azul. Entonces uno puede llegar a pensar que el cuento de la pintura azul en la tumba y además el color del billete
tenga que ver un poco con ese aspecto. Claro, me fui para el otro lado de la pregunta y la respuesta que da Gonzalo, pero lo digo como una anécdota que puede conectar un poco el tema del billete, el tema del color azul y el tema de esa, repito yo, de esa subcultura de algunas comunidades que son los que se han encargado de hacer este asunto de la tumba de Julio Garavito, que hasta donde tenemos entendido son la mayoría de la comunidad LGBTI. No me pregunten por qué, porque no tengo exactamente la respuesta. Eso me parece una cosa muy curiosa, muy interesante de analizarla desde el punto de vista que lo hizo este muchacho antropólogo. De hecho, a través de nuestro club, no sé si Alejandra Santamaría esté por aquí colectada, pero Alejandra nos compartió por interno en el club una tesis de grado en donde donde pues la persona incluso creo que si no me equivoco es de periodismo, no recuerdo con exactitud, una chica, si no me equivoco, de la Javeriana, si no me equivoco, corríjanme por favor, que hace un estudio justamente de cómo Julio Garavito de alguna manera se convierte en un santo de la devoción Sí, de la comunidad LGBTI. sí, sí, yo también. Es una cuestión bien interesante, pero antes de entrar a ese punto, quiero que el profe Marcelo, entonces voy Señora, a enunciar acá, profe Marcelo, usted que es miembro de la Academia de Ciencias, no, yo soy amigo, no soy miembro. pues miembro, bueno, listo, Miembro miembro amigo, amigo, ellos lo llaman, ellos los miembros lo llaman a uno un amigo de la un academia. amigo. Sí, Bueno, esa categoría existe. como amigo de la academia y que sabemos que la Academia de Ciencias también tuvo un papel importante Uf, en postular a Julio Garavito Armero a través del entonces director del Observatorio Astronómico Nacional, que era el profesor de Jorge Graves, Arias. Sí, Jorge Arias de Grey. Jorge Arias de Graves. Sí, señora. Eh, ¿Qué sabemos nosotros de cuál fue el papel de la Academia y de la Universidad Nacional, usted como profesor de la Universidad Nacional, para que Julio Garavito Armero tuviera la importancia que tiene en el billete y en la luna? Bueno, en el tema del billete, yo no estoy tan seguro. Ya comentó Gonzalo, no sé hasta dónde hubo influencia o no directamente de la Universidad Nacional o de la academia. Mal haría yo en asegurar o una cosa o la otra. Pero en el tema del cráter de la Luna, sí, la historia es que siendo Jorge Arias de Grave, director del Observatorio Astronómico Colombiano, que es el primer observatorio que se creó en América en el año de 1803. Ese es un orgullo para la historia colombiana, haber tenido el primer observatorio fundado o creado, construido cuando José Celestino Mutis vino aquí al país. Su primer director fue Francisco José de Caldas. Entonces, volviendo al tema, Garavito era una persona tan importante por todo lo que ya hemos tratado de comentar, por sus múltiples actividades, matemático, físico, astrónomo, geógrafo, meteorólogo, actuario, economista, cantidad de cosas, y aparte se le reconocía su gran trabajo en la astronomía. Entonces, la Unión Astronómica Internacional, en el año de 1970, en su reunión, creo que anual, en Brighton, Inglaterra, quiso bautizar varios cráteres que ya habían sido descubiertos en el lado oculto de la Luna con los nombres de grandes personajes y grandes científicos. Entonces Colombia, a través de la vocería de nuestro buen amigo y colega profesor Jorge Arias de Grave, ingeniero civil, astrónomo, historiador, músico, otro gran personaje, llevó la postulación de Julio Garavito Armero como uno de los nombres que iba a proponer, digamos, yo me atrevo a pensar que a nombre del continente o el subcontinente americano, y el nombre de Francisco José de Caldas. Pero en algún momento, el nombre de Caldas, con todos los méritos científicos, no caló mucho, porque una de las, como digo yo, uno de los principios que guiaban a la Unión Astronómica para estas designaciones era que no tuviera nada que ver o con guerras o con el tema militar. Y todos sabemos que Caldas, además de astrónomo, matemático, científico, pues obviamente fue un prócer de la independencia colombiana, fue fusilado precisamente por Pablo Morillo. Entonces, por ese detalle, se descartó el nombre de Caldas y por unanimidad
uno de los cráteres que iba a ser bautizado fue aceptada la postulación de Arias de Grave y quedó con el nombre de Julio Garavito Armero, que entre otras cosas también es el nombre desde hace 6 años del principal edificio de ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá. Se llama el edificio insignia Julio Garavito Armero, como otro de los muchos homenajes que se le han dado al nombre de Julio Garavito. Eso es lo que yo le puedo contar sobre lo del cráter de la Luna, Zuli y compañeros de conversación. Profe Gonzalo, lo veo con ganas de decirnos algo. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, tomando un poquitito la parte de atrás de la tumba, todo esto me parece un poco más romántico que no influye mucho en la vida de Garavito, o no le veía nunca ninguna relación real, no he leído el trabajo del muchacho, este sociólogo, pero eso cuando lo supe yo, porque yo estaba trabajando en el tiempo cuando empezó a suceder ese fenómeno. Es que yo trabajé de 12 años en el tiempo, inclusive como caricaturista. Yo escribía y hacía caricatura en el tiempo y me empezaron a conectar y me dijeron, mire, ¿qué está pasando esto en el cementerio? Eso para mí no decía porque veía algo tan ajeno realmente a la persona de Garavito que era increíble. Estas, las LGTBI, no sé por qué porque paradójicamente otra vez estaban pidiendo a quien jamás tuvo dinero. O sea, era una cosa muy extraña. Entonces, yo no acepté mucho esa investigación, o no participé. La de no haber ido a la tumba aquel día, sí, como dice el profesor Marcelo, estaba yo en Cartagena haciendo una charla sobre Julio Garavito. Pero bueno, entonces, volviendo a lo del cráter, todo lo que ha dicho el profesor Marcelo es el que sabe y da parte del cráter, efectivamente, fue así. Y lo de Caldas, sí, había que cumplir una serie de requisitos. Esa serie de requisitos había que cumplirlos todos. Desafortunadamente, Caldas tuvo el problema de que tenía que ver con la política y la milicia, entonces, no la milicia, pero sí la política, y entonces quedó Garavito con esa opción. Eso es lo que pienso. Ahora, la cantidad de actividades de Garavito, la inmensa cantidad, como lo que ha dicho el profesor Marcelo, economista, matemático, astrónomo, ingeniero civil, profesor. Yo he querido destacar siempre la calidad de profesor de Garavito. Ha sido una cosa extraordinaria y ha sido mi ejemplo a seguir. Yo he dictado ya 40 años en la clase en las universidades y para mí, ha sido un ejemplo él. De manera que eso es lo que quería decir también. Nosotros nos sentimos absolutamente encantados cuando salió el billete y cuando salió el cráter de la Luna, no por nosotros familiares, sino por Colombia, que era una forma de llegar más al exterior. Antiguamente, en el año 49, se había editado una pequeña estampilla con la efigie también de él. Bien, yo tengo en mis manos un documento que empata un poco con una de las preguntas que nos hacen allí también y sobre la que bien vale la pena un poco conversar. Este documento es un documento que se publicó el Ministerio de Obras Públicas como homenaje al centenario de Julio Garavito Armero que se celebró en 1965. ¿Cierto? Centenario del nacimiento. Del nacimiento, sí, del nacimiento. Sí. Aquí alguien escribió, 2 personas escribieron cosas bien interesantes que voy a permitirme leer un fragmento de este documento para poder responder un poco estas preguntas, o más bien para potencializar un poquito esta conversación que vamos a tener alrededor de estos 2 interrogantes. Dice, Manutino pregunta, fueron muchos los hechos, pero ¿qué hace realmente que hoy día Julio Garavito sea un personaje notable y llame la atención para indagar acerca de su vida? Esa es la primera, no me contesten todavía ni conversemos todavía. Voy a empatar con esa segunda que teníamos por aquí y era, bueno, pero ¿qué méritos hizo este señor para tener el privilegio de aparecer en un billete? Que pregunta Jesús Netali Gutiérrez. Y ahora voy a leer un poquito este fragmento que me pareció muy diciente de una de las contribuciones que Julio Garavito Armero tuvo para poder no solo aparecer en el billete, sino también ser reconocido dentro del gremio científico y también pues que su nombre esté en este grupo de cráteres en la Luna. Entonces, 2 puntos, abro comillas, dice, la principal preocupación de Garavito como director del observatorio era la de poder obtener el mapa geográfico de la República.
Era imposible pensar en elaborar una red geodésica cuyo costo era muy superior a los recursos de que podía disponer el gobierno nacional. Para obviar esta dificultad, ideó el doctor Garavito un procedimiento muy interesante, reemplazando los vértices geodésicos por vértices astronómicos, fijados por las coordenadas geográficas de las ciudades y poblaciones importantes de la República, obtenidas con sumo cuidado, empleando cambios de señales entre el observatorio astronómico y la estación telegráfica de cada una de tales poblaciones. Con ese sistema se obtendrían valores muy aceptables para la longitud. Los vértices astronómicos situados en puntos accesibles, como son las ciudades y las poblaciones importantes, ligadas entre sí por caminos a lo largo de los cuales se harían levantamientos cuidadosos relacionados con los accidentes hidrográficos y topográficos. Así se obtendrían resultados relativamente rápidos y aceptables. Esta labor fue conferida o confiada a la Oficina de Longitudes, la cual debía realizarlos como una dependencia del Observatorio Astronómico en cuanto al desarrollo de los trabajos técnicos. Esto me da un concepto, como una idea de lo que estaba pasando con Julio Garavito Armero, con las necesidades y con la creación de la Oficina de Longitudes y del Observatorio Astronómico Nacional. Hablemos un poquito alrededor de esto para tratar de dar como un poquito de luces a estas dos preguntas que les leí hace unos minutos. Bueno, entonces, si me dejan el chancecito, a ver, desde que Profesor Marcelo. él se graduó, Julio Garavito, en el año 1891, tuvo 2 grados diferentes. El 4 de junio de 1891 se graduó como profesor de matemáticas, con un grado y un diploma, grado que ahora no existe, en esa época existe. Él fue el primero que optó y tuvo el grado de profesor de matemáticas. Y el 22 de octubre del mismo año 1891 se graduó como ingeniero civil, para lo cual tuvo que hacer otra tesis de grado distinta. Tan pronto terminó de graduarse de ingeniero y que ya era un hombre muy adelantado y muy curioso con las matemáticas y la astronomía, lo nombraron profesor. Y muy bien lo que dijo Gonzalo hace un rato, el carácter de docente le da una connotación especial a su vida. Comenzó a ser docente de la Universidad Nacional a partir de 1892 hasta que murió. E igualmente fue nombrado director del Observatorio Astronómico en 1892 hasta que murió. Y como muy bien lo dijo ahora en la lectura que hizo Zuli, el gran aporte de él, que es lo que llaman algunos, como lo hace Arias de Grave, el método Garavito, era utilizar no esas complicaciones geodésicas, que es como una geometría curva, que es como una geometría en el espacio, bastante complicada, con equipos sofisticados y costosos, y fue aprovechar las coordenadas geográficas para poder, entre muchas aplicaciones, hacer un mapa, digamos un mapa cartográfico, un mapa de coordenadas del país, sino además ayudar a fijar las fronteras con los países. El primer caso fue con Venezuela, a donde inclusive viajó su hermano Justino Garavito, también ingeniero, a hacer esas primeras obras. Pero en el tema de la Oficina de Longitudes, desde que Garavito era estudiante y ya en la dirección del observatorio, le preocupó precisamente que Colombia no tuviera, con un país tan grande como lo era en ese momento, era, digamos, la Nueva Granada, luego se llamó la Gran Colombia. Entonces era un territorio muy grande que no tenía muy clara esas fronteras y esos mapas. Entonces estuvo pensando que el país debería tener una dependencia oficial que hiciera esa labor. Y él fue uno de los inspiradores de lo que luego se convirtió en 1902 en la Oficina de Longitudes y que fue creada por el gobierno de entonces con ese nombre. Después, cuando ya apareció en 1905, se creó el Ministerio de Obras Públicas, como se llamaba en esa época, 1905,
se le cambió un poquito al rol a la oficina de longitudes, pero con las ideas de Garavito y con lo que ya se había trabajado, digamos que ya se le dio una vida mucho más oficial, con un presupuesto a esa oficina de longitudes. Pero miren que en el mismo tema conectamos todo. En 1903, Julio Garavito fue uno de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Colombia, que todavía existe. Y esa sociedad geográfica, el gran aporte de Garavito, y por eso se metió a crearla y a fundarla con otras personas, era porque podía hacer geografía con la astronomía. Y otra cosa curiosa es que cuando él fue nombrado director del observatorio, tenía que dar la hora, oficialmente la hora de Colombia a las 12 del día, entiendo, disparaban un cañonazo desde el observatorio astronómico. Y otra de las funciones de él como director del observatorio era precisamente el manejo de las coordenadas y un poquito el clima de Bogotá. Él también hizo escritos sobre el régimen de lluvias en Bogotá. Todo esto utilizando la astronomía. Luego se da uno cuenta voy a utilizar una palabra de los jóvenes, la pilera de Julio Garavito era un tipo visionario que supo utilizar la astronomía para muchas cosas más, y posteriormente, en 1916, se creó en el país un servicio meteorológico, y el encargado de crearlo y, digamos, de echarlo a andar también fue Julio Garavito Armero. Entonces aquí vemos todas esas conexiones, por qué la importancia de él, por qué la visión que tenía desde estudiante, y por qué anecdóticamente se sabe que en la Universidad Nacional el profesor de astronomía casi que terminó diciéndole a él, siendo alumno: oiga, Garavito, ayúdeme a terminar de editar el curso porque usted sabe casi lo mismo que sé yo de la materia. Por la goma, porque era un tipo autodidacta, porque leía, porque escribía y porque se preocupaba mucho por andar pendiente de la bibliografía actualizada sobre este tipo de actividades. Espero con esto pues haber unido un poco de detalles que muestran el gran impacto de la obra de una persona visionaria en la ciencia como Julio Garavito. Mi profe Gonzalo, ¿querías complementar? Sí, sí, ahí está muy completo lo que el profesor Marcelo nos ha relatado. Yo creo que se podría agregar un poquitico de ese ambiente que vivía esa Bogotá inicialmente de cuando empezaba el siglo XX. No había realmente muchas profesiones activas que causaran tanta veneración como lo era el médico y el ingeniero. El médico, la salud, y el ingeniero para todo. O sea, era muy curioso cómo si había algún problema nacional, se le interrogaba a los ingenieros. El caso de Garavito, dentro de sus anécdotas familiares, era que él no podía andar tranquilo en la calle. Era muy conocido, todo el mundo, allá va el sabio, allá va el sabio. Entonces, él de alguna manera aceptaba eso con humildad, pero sabía de su compromiso. Si temblaba un poquitico, llamaban, Sí. digo llamaban porque en ese tiempo no había ese teléfono, voy a borrar el teléfono. Entonces llamaban al profesor Julio para que les dijera, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a volver a temblar? El profesor Julio, va a llover, preguntemos, veamos qué dice en el observatorio. O sea, todo ese tipo de cosas se cargaban en ese personaje, que empieza a ser venerado en forma extraordinaria. Le gustaba mucho el teatro a Julio en todos sus momentos de reposo. Y recuerdo que había una anécdota de la familiar, y era que cuando llegaba al Teatro Colón, el Teatro de Colón, tal vez muchos de ustedes lo conocen, tenía una gran pantalla que hace poco se quitaron, y cuando iban a entrar con sus sobrinos, con fin, porque hay que acordarnos que Julio Garavito no tuvo hijos, ¿no? No tuvo hijos. Entonces, él entraba y los sobrinos y tal, y decían: Julio, ¿por qué no entras de una vez al teatro? Va a empezar la función, va a empezar la función. Y él esperaba entrar, ¿sabe por qué? Porque no quería que la lámpara estuviera encendida y lo vieran. Él le molestaba un poquitico de eso. Sabía que lo ametrallaban a preguntas. De manera que sí es un personaje verdaderamente. Ahora, Sociedad de Bélgica,
del mundo tenían comunicación. Otra parte importantísima fue su comunicación epistolar. Normalmente mandaba problemas a Francia, etcétera, etcétera. Venían intercambiando con otros científicos del mundo, otros astrónomos y otros matemáticos, porque no solo Garavito fue astrónomo, sino un extraordinario matemático. No hay más que ver un poquitico la lista de las obras que él tiene, de los escritos que tiene, es otra de las cosas que hay que contemplar. Yo creo que en conjunto, es un personaje polifacético y que por eso llega a esas alturas. Ya cada vez que ustedes hablan, yo hago como alusión y busco aquí entre todo lo que me he leído las citas más bellas de las cosas que me he encontrado para describir un poco a Garavito. Y en una de las sesiones anteriores yo les leí una suerte de perfil biográfico, físico y biográfico que en un periódico antiguo, si no me equivoco, es El Siglo, hicieron sobre Julio Garavito. Pero aquí hay otro muy bonito que es pues como una suerte de descripción que el doctor Jorge Álvarez Lleras, al Sí. parecer uno de los muy buenos amigos de Julio Garavito. Perdón, la interrumpo, Zuli. Sí, profe, dígame. El discípulo amado, tan sencillo como eso. Entonces, él plasmó esta pequeña descripción que me va a permitir leer también porque, pues como esto es un club de lectura y yo tengo que de alguna manera motivarlos a ustedes para que consulten estos documentos. Ya me escribieron por allí, por el interno, que cuál era la referencia al documento que yo tengo. Ahí les escribí el número Sí, topográfico y sí. pueden buscar ese número topográfico en el catálogo de la biblioteca, les va a aparecer la referencia total. Está prestado, lo tengo yo en este momento, que es única copia, pero una vez regresemos de la cuarentena la van a poder consultar. Pero dice el doctor Álvarez Lleras, el doctor Garavito era un hombre de talla mediana, ojos azules ligeramente claros, complexión débil, cabeza pequeña pero de aspecto inteligente, aire encantadoramente ingenuo, muy atractivo y simpático para todos los que tuvieron el placer de oír la magia de su palabra. Con ademanes espontáneos y originales, luz viva en la mirada, sonrisa cordial en los labios, solía el sabio astrónomo desconcertarnos con sus más audaces paradojas, encantarnos con los relatos más originales e ilustrarnos, ágil y elegantemente, con demostraciones brillantes de los teoremas de la diaria lección. Me parece muy, muy bella la descripción. Aquí continúa diciendo una cosa más adelante muy bella sobre esto que Gonzalo nos estaba contando un poco de cómo lo asediaban en la calle y de alguna manera era el referente, si se le puede poner ese adjetivo, el referente para cuando en temas de astronomía tenían que consultar el público, pues lo hacía con él. Dice aquí, la paciencia del doctor Garavito era ilimitada y atendía con mayor gentileza y cortesía a todas las impertinencias del público, siempre deseoso de informarles de las actividades que se desarrollaban en el observatorio. Decía el doctor Garavito con gran placidez, hoy me toca mostrar luna. Sí, Eso es bellísimo, ¿no? sí, Había otro bellísimo. aspecto no menos interesante que el anterior en las relaciones del doctor Garavito con el público, pero que era más molesto para él. Cada vez que se presentaba algún fenómeno celeste o telúrico, el doctor Garavito era interrogado por periodistas y por amigos, y cada cual daba su interpretación acomodada a su modo de pensar y a sus personales circunstancias. En una publicación hecha en El Nuevo Tiempo de Bogotá, el señor Víctor E. Caro, hijo de don Miguel Antonio Caro, decía, aquí se abren Matemático comillas, también, ¿no? Matemático también. matemático, exactamente. He pensado cuán variable y contradictorio es el favor que el público dispensa a los escritos del director del Observatorio Astronómico Nacional. Hay ocasiones que sus artículos son leídos y releídos con avidez, comentados con supersticiosa inquietud. Cuando nos sentimos amenazados por algún fenómeno de la naturaleza, el modesto astrónomo es interrogado, consultado, acosado, visitado en su casa y detenido en la calle. Sus palabras tienen profética resonancia, sus silencios son interpretados y son comentados sus pensamientos. En tales ocasiones, la credulidad pública acoge y recibe, sin reservas, cuanto la ignorancia o la malicia se complace atribuirle. Recuerdo la noche del 19 de mayo de 1910 en que la Tierra fue azotada por la cola de un cometa histórico. Pocas horas antes de verificarse aquel fenómeno, corrió una voz que puso miedo en los corazones. Garavito se ha confesado. A raíz de los temblores del año 1917, alguien produjo idénticos resultados de terror lanzando la especia. Garavito está durmiendo a tonto. Bella, ¿no les parece? Sí, correcto.
Pues bueno, yo sigo regalándoles fragmentos de lo que me estoy leyendo, que hay cosas muy, muy interesantes por compartir. Pero bueno, acá hay otras buenas preguntas. La profe Ivonne, que también es miembro de nuestro club, nos decía hace un poquito que si podíamos hablar un poquito de esa biblioteca de Julio Garavito, que si tenemos, y esta pregunta va un poquito más dirigida al profe Gonzalo, si usted como familiar del doctor Julio Garavito Armero tiene conocimiento de cuáles eran los libros que él guardaba en su biblioteca, qué títulos probablemente estuvieran allí, y si además de libros de astronomía, quizás él coleccionaba, leía libros de otras áreas como matemáticas o física. Bueno, en ese aspecto es muy difícil. Sé más lo que escribió luego, pero las consultas que había, yo recuerdo que precisamente en una de las cátedras pasadas de la cátedra Julio Garavito de la Universidad Nacional, invitó el profesor Marcelo, creo que fue a ¿quién sería? Bueno, Alberto Mayor, Alberto ¿no? Mayor Mora, Él sí. hablaba que leyó sobre economía. Y luego el doctor Arenas, otro científico, decía, esto fue lo que leyó en astronomía. Entonces, esa información es muy completa, pero es bien difícil, porque inclusive el profesor Arenas duda si leyó una u otra cosa, es muy difícil. Nunca se conservó en familia la biblioteca, por ejemplo, que en muchos casos la biblioteca de la personaje que ha muerto pasa a un sitio a otro. Esta no, desafortunadamente no. Sé que leí en francés, sé que había alusiones en sus escritos, tomado de tal parte, en forma no muy rica, pero sí se sabía que andaba estudiando durante mucho tiempo. De manera que su propia biblioteca no sabría contestarte eso. Profe, profe Marcelo, sí, su merced, ¿qué conoce de pronto de lo que está dentro de la colección de la universidad y del observatorio, de la colección que tenemos allí, de pronto que Sí, haya pertenecido a él? yo coincido con Gonzalo en que no se conoce mucho de, digamos, de la biblioteca particular de él. Seguramente la tenía, pero lo que sí puedo comentar, sí, Gonzalo, sí, tranquilo, Perdona, yo me atravieso un poquitico acá. tranquilo. Voy a poner un pedazo de anécdota a ver si conectamos. Resulta que José María, el hermano mayor de él, era Sí. 4 años mayor que él, era oficial mayor de la Biblioteca Nacional. Yo creo Ah, que ese nexo le sirvió muchísimo para andar como ratón de biblioteca ya. Eso es una suposición. sí, y yo creo lo mismo que por el aspecto económico que contaba Gonzalo, que fue un hombre pobre, toda su vida murió pobre. Entonces, no creo yo que él tuviera mucho dinero para tener una rica biblioteca en su casa. Seguramente consultaba los textos científicos en la biblioteca de la Universidad Nacional, si era que la había, o con algunos compañeros o profesores que podían tener algunos libros de cálculo, de matemáticas, de astronomía de la época. Yo no me imagino él comprando libros o importando libros del extranjero por razones económicas, lo cual no significa que no estaba muy bien informado y tuviera ese intercambio epistolar que comenta Gonzalo. Pero lo que sí vale la pena que hay que decir de él, primero que en la Universidad Nacional, en la oficina del archivo central, en un edificio muy bonito que tiene esa dependencia, hay un archivo dedicado a Julio Garavito, una colección muy valiosa que la ha administrado, y lo digo con nombre propio, una persona muy especial que es Gabriel Escalante. Ha sido como un guarda, un escudero de la bibliografía, de los libros, de los documentos escritos por Julio Garavito. Allá reposan unas joyas bellísimas, lo mismo que sé que la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene otras que obviamente puede tener Gonzalo como más de aspecto familiar, pero es tan importante la riqueza bibliográfica de Julio Garavito que en la ley de honores que el gobierno o que en principio desde Bogotá en la alcaldía y luego el Congreso de la República generó en 1919, de las pocas personas que estando vivas le decretan una ley de honores que él, entre otras, rechazó con mucha humildad. Pero hay que contarlo, una de las decisiones de esa ley de honores era
publíquese toda la obra de Julio Garavito y el gobierno debe hacerlo. Pues después de 101 años, 2020, realmente no se ha cumplido como lo mandaba esa ley. Y parte de lo que hemos estado intentando hacer hace 5 años cuando el sesquicentenario del nacimiento y este año con el centenario de la muerte, es tratar de seguir recopilando toda la obra escrita de él para poder algún día tener al menos concentrada toda la información bibliográfica de él en un solo sitio, porque la riqueza es absolutamente infinita, incluyendo, les cuento, él hizo unos pinitos en literatura y escribió un pequeño cuento, lo que llaman un apólogo, que lo llamaron coloquialmente el alcalde de Chepo, pero que su nombre original es De sueño u opulencia. Y eso lo publicó la revista Nueva que dirigía Luis López de Mesa en el mes de octubre de 1918. Es decir que, aunque él tal vez no tuviera una rica biblioteca de otros autores, sí él publicó tantas cosas que no hemos terminado y siguen apareciendo documentos de Garavito después de muchos años. A ver, voy a meter la cucharada con Claro. permiso del profesor Marcelo y ustedes. Me parece no en la parte económica, el cáncer de la moneda. Escribió, bueno, muchas cosas que sería bueno de ordenar, las partes matemáticas, las geometrías, todo lo que él escribió. Pero aquí hay una cosa interesante y creo que en este momento de actualidad, decía Garavito que sustraer 1 centavo de circulación era como quitarle la savia al árbol de la economía. O sea, no era partidario de que se acumulara el dinero, pues decía que toda la comunidad tenía que disfrutar del circulante. Y eso era supremamente importante, cosa que podría suceder, no digo ahorita, desafortunadamente este evento que tenemos, hay que hacer circular la moneda, como decía él. Hay que, la persona que tenga mucho dinero, póngale en actividad, que esa moneda va pasando de mano en mano y tienes. O sea que Garavito tenía esa teoría, adelantándole como el seguro agrícola. Ahorita decía Garavito en su momento, las guerrillas, la guerra de aquellos tiempos, los partidos, etcétera, ocasionaban a los campesinos terribles descalabros. No se podía recoger la cosecha, la guerra pasaba de un lado a otro. Entonces decía Garavito, hay que hacer un seguro agrícola para esas personas que en determinado momento, inesperadamente, llegan eventos, digamos, como en ese tiempo de la violencia, como ahora, pues de pronto esto que nos está sucediendo. De manera que esas dos cosas quería connotar que son como de actualidad. ¿Aló, Zulí? Perdón, estaba yo hablando aquí y no tenía mi micrófono activado. Que justamente estas cosas que ustedes estaban mencionando responden un poco a la pregunta que Manutino, que está aquí conectado o conectada, espero no equivocarme, me excuso, le hizo directamente al profesor Marcelo, y es que menciona esta persona que ve en varios de los artículos que su merced ha publicado, profe Marcelo, en el diario El Tiempo, con relación al Sí. centenario del fallecimiento de Julio Garavito, que usted menciona que de toda la vasta producción científica de Julio Garavito Armero hay una serie de documentos de los que se conservan, entre muchos otros, 43 cuadernos de apuntes, borradores de artículos, preparaciones Sí. de clases de álgebra, bueno, una serie de documentos, Sí. y él pregunta que dónde reposa este material. Yo puedo dar parte de una respuesta, pero apenas con una pequeñísima parte quizás de estos documentos, que es una colección pequeñita que recientemente adquirió la biblioteca. Pero ¿quién más que ustedes dos como para que nos ilustren un poquito más de esto, aunque ya lo mencionaron un poquito atrás, pero como para retomar un poquito la pregunta de Manutino? Y tengo dos preguntas muy interesantes aquí. Bueno, a ver, dentro de los libros que yo consulto, porque yo soy muy amante de las bibliotecas, específicamente también de los de Ángel Arango, allí yo tengo 2 o 3 libros que he escrito acerca de Garavito, pero básicamente hay uno, Alfredo Weisman, apenas habla del observatorio, ustedes lo conocerán como amantes de la astronomía, es uno de los fundamentos. Y desde luego lo que acaba de decir el profesor Marcelo, lo que escribió
a Álvarez Lleras, que fue no solo su discípulo amado, sino su biógrafo principal. Sí, claro, Él fue el claro. que escribió todas esas cosas tan bonitas que leyó Sully y que realmente trató de defender la memoria de Garavito. De no ser por él, tal vez se hubiera perdido en el tiempo esto. Eh, Acabo de encontrar aquí un documento, una carpeta aquí en la casa, que se lo voy a enviar porque no se lo mandé en el gran correo de esta tarde a Zuli, pero ahora que colguemos lo mando para que Zuli lo distribuya después. Estos famosos cuadernos de Julio Garavito, que es como su diario, es como su gran testamento científico, los tomó la profesora Clara Elena Sánchez Botero, matemática, epistemóloga, filósofa de la ciencia de la Universidad Nacional y garavitóloga, porque también está muy metida con el grupo nuestro, y ella los logró que le dieran permiso de consultarlos. Creo que estaban en la biblioteca de la Universidad Nacional o en el Observatorio Astronómico, no estoy tan seguro, tal vez Gonzalo lo pueda saber mejor que yo. En el observatorio, sí. En el Observatorio Astronómico, efectivamente, eso es una Sí. joya. Y la profesora Clara Elena se dio una pela muy linda. Cogió cuaderno por cuaderno. Y Julio Garavito los tenía, entiendo, con notas de colores. Y ella tratando de traducir las de color rojo, tal vez eran notas críticas de él, en tinta, en lápiz, en letra mayúscula, en letra minúscula. O sea que ella trató de analizar la información que había en esos cuadernos de álgebra, de geometría, de mecánica celeste, de física, de astronomía e inclusive unos documentos sobre la existencia de Dios, sobre la economía, sobre los políticos. Esos cuadernos, y ella escribió una nota y un artículo que yo lo voy a compartir a las 6 de la tarde con Zuli, y obviamente para que todos lo puedan tener. Es un documento que ella publicó en una revista que es el análisis de esos cuadernos de Julio Garavito, donde efectivamente encuentra, y dice ella en el artículo, que es la manera en que él iba encontrando un material, tal vez era para preparar clase, para dictar una charla, para controvertir una carta que le habían enviado. Recordemos que él escribió la mayoría de sus obras matemáticas y científicas en Anales de Ingeniería, que es la revista de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Quien quiera de los que nos está oyendo leer los artículos que ya publicaba desde 1890 más o menos en los Anales de Ingeniería, encuentran esa revista completica en la biblioteca de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, carrera 40, número 1041, que es la sede de Julio Garavito Armero de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es decir, que esos cuadernos, más lo que él escribió en Anales de Ingeniería, indudablemente es un gran tesoro de toda la publicación de Julio Garavito Armero, incluyendo lo que se comenzó a publicar en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el gran apoyo de Jorge Álvarez Lleras, quien fue presidente de la Academia en el año de 1936 y quien heredó la dirección del Observatorio Astronómico en 1930. Porque el observatorio, al morir Julio Garavito, entró como en una época de, digamos, como de una olvido desde el Estado. El presidente Marco Fidel Suárez no le paró muchas bolas, estuvo prácticamente 10 años un poquito en la oscuridad, lo manejaban unos extranjeros, no había mucha claridad. Y cuando llegó al gobierno en 1930, Enrique Olaya Herrera le volvió a dar la importancia al observatorio, nombró a Jorge Álvarez como su director y luego la academia nombró como presidente a Jorge Álvarez, que como ya nos contó Gonzalo, pues fue un gran protagonista, biógrafo, discípulo de Julio Garavito Armero. Sí, tal vez, ¿qué podríamos agregar ahí respecto a los escritos?
esos que había, bueno, retomo aquello que hablaba el decreto específica de publicación Sí, ley de de toda la honores. obra de Garavito, la ley de honores. En ese no ha sido fácil tampoco porque no se ha prestado. A veces me preguntaban si yo tenía algo, si no tenía algo. Inclusive mi tío Santiago, que fue profesor de la universidad, escribió una carta explicando algo que es interesante y que se dice mucho, que él había hecho las tablas de la luna. Efectivamente las trabajó, pero el tiempo no le dio para terminarlas. Hay una carta precisamente, dice, por decirte algo, señor doctor fulanito de tal, de la biblioteca, nosotros, la familia Garavito, no tenemos en el momento esa cantidad de documentos. De manera que la selección de los documentos a publicar es supremamente difícil, porque en el mismo decreto y en la ley dice que sean publicados para ser distribuidos a nivel de colegios y realmente pedagógicamente no son para ser publicados específicamente en los colegios, pero sí puede ser. Caso difícil, por ejemplo, también la revista que empieza a escribir, o que nos ha dicho el profesor Marcelo, de ciencias físicas y naturales, a esta, no es fácil de conseguir comercialmente. Tal vez los anales de ingeniería de la Sociedad Colombiana de Ingenieros es fácil, de manera que muchos de esos artículos están en esas revistas que son un tesoro inmenso de la información que hay sobre Julio Garavito, de manera que sí vale la pena referenciarlas y ponerlas en conocimiento. Alguna vez también hay algo sobre el niño, que empezando la charla, el niño Julio Garavito. Yo escribí precisamente en Anales de Ingeniería un artículo que titulé El niño Julio Garavito, y ahí cuento ya anécdotas muy ligeras de la parte familiar. Complementando ahora con lo que dice Gonzalo, la revista de la academia, lo que pasa es que, y aprovecho para la propaganda, sí se puede consultar. Lo que pasa es que mucha gente no sabe ni siquiera dónde queda la academia. No tengo la dirección exacta, queda en el barrio La Soledad, por la avenida 28, cerca a lo que se llama la iglesia de San Alfonso María de Ligorio, la famosa iglesia del Milagroso. Por ahí cerquita queda la sede de la academia y tienen una biblioteca absolutamente espectacular que la gente la puede Sí. consultar. Lo que pasa es que mucha gente no va o no conoce la gran biblioteca que tiene la academia de donde hay muchos documentos de Garavito. Pero ahora, como estamos en club de lectura, me voy a permitir leerle a todos un documento muy cortico, si Zuli me da permiso. Por supuesto, profe, Bueno, adelante. y les voy a compartir esto también con Zuli más tarde, además de lo de los cuadernos. Les voy a leer. Ley 128 del 31 de diciembre de 1919. Todavía estaba vivo Garavito, por la cual se tributan honores al doctor Julio Garavito y se dan autorizaciones al gobierno. Voy a leer tal como fue escrita. El Congreso de Colombia, considerando que la ciencia ha consagrado al profesor colombiano doctor Julio Garavito como un verdadero sabio. Segundo, que la reputación científica de este eminente compatriota ha salvado las fronteras de la patria para hacerse digno de respeto y de admiración en todos los centros científicos del mundo. Tercero, que actualmente se encuentra en lamentable postración como resultado físico de su incansable labor en el estudio y en las investigaciones y creación de la ciencia matemática, cuya celebridad en este campo ha alcanzado la altura de los mismos sabios que se inmortalizaron formulando sus fundamentos como demostración del genio. Cuarto, que hombres como Garavito, considerados como verdaderos padres de la ciencia y por tanto los más útiles a la sociedad humana, se han reconocido en todos los tiempos como beneméritos de la humanidad. Y quinto, que la obra que la obra matemática más importante de Garavito se encuentra inédita y por lo tanto la nación debe apresurarse a recogerla para bien de la ciencia y para la honra de Colombia. Decreta, artículo primero, la nación rinde un homenaje de respeto, admiración y gratitud al sabio profesor colombiano doctor Julio Garavito. Artículo segundo, la nación editará a costa del tesoro público las obras inéditas del doctor Garavito, como el cálculo diferencial e integral, la mecánica racional,
la astronomía y geodesia, así como los demás estudios del mismo autor que están inéditos. Contratará la preparación y corrección de los originales con el autor y le comprará una primera edición de cada una de estas obras que adoptará como textos de enseñanza en las universidades de la República de Colombia. Los contratos que en desarrollo de este artículo celebre el gobierno no necesitarán ulterior aprobación del Congreso. Artículo tercero. Autorízase al gobierno nacional para contratar tan pronto como sea promulgada la presente ley con artistas nacionales o extranjeros la confección del busto en bronce del doctor Garavito para colocarlo sobre un pedestal de mármol en el jardín del observatorio con la siguiente inscripción: el Congreso de Colombia a Julio Garavito 1919. Artículo cuarto. Todo individuo que haya servido el puesto de director del Observatorio Astronómico Nacional durante 20 años y desempeñado cátedras en la Facultad Nacional de Matemáticas e Ingeniería por el mismo periodo tendrá derecho a una pensión vitalicia de jubilación igual al sueldo mensual que devengaba como director del observatorio. Las pruebas consistirán en documentos auténticos y declaraciones de testigos ante un juez del circuito con intervención del respectivo agente del Ministerio Público. Esta documentación será presentada al Consejo de Estado, el cual decidirá en una sola instancia sobre el mérito de ella, pudiendo dictar autos para mejor proveer. La sentencia del Consejo de Estado en que declare que el peticionario tiene o no el derecho a la pensión será comunicada al Ministerio del Tesoro para su cumplimiento. Artículo quinto. El gobierno queda encargado de reglamentar y dar cumplimiento a la presente ley, apropiando en los presupuestos de las vigencias respectivas la partida necesaria, dada en Bogotá a los 31 días del mes de diciembre del año 1919, el presidente del Senado, Isaac Pereira, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicasio Anzola, el secretario del Senado, Julio Portocarrero, el secretario de la Cámara de Representantes, Fernando Restrepo Briceño. Publíquese y cúmplase. Marco Fidel Suárez, el secretario del Ministerio de Instrucción Pública, Rafael Cárdenas Piñeros. Les he leído el texto de la ley de honores, que se cumplió más o menos bien en el tema del busto, pero que, como hemos visto, en el tema de las obras de él realmente no se ha hecho. Puedo hacer un pequeño agregado ahí. Maravillosa la lectura y muy completa, profesor. Y hay que anotar y recordar que él murió 3 meses después de ese decreto. Sí, pues él murió el 11 de marzo de 1920, cumpliendo en este momento, para recordar, 100 años de su fallecimiento. Tal vez no hemos puesto énfasis que es importante esto. Y desafortunadamente todo eso, pues no pudo aprovecharlo, ni la pensión, ni nada. Bueno, esa era pues la última parte. Sí, muy triste, ¿no? Muy triste. 101 años y no hemos logrado tener escrita la colección de todo lo que él hizo y lo que él publicó. Los intentos de Clara Sánchez, los intentos de Gonzalo, los intentos de Arias de Grey, de Carlos Cuartas, de mucha gente que ha escrito, pero realmente habría que hacer una cosa espectacular con toda la obra de Julio Garavito. Bueno, yo aquí hago una cuña técnica y hay varias personas que me están escribiendo, no por la herramienta del chat, sino por una que se llama Q&A. No me escriban por esa, porque por esa no les puedo dar respuesta, aunque estoy tratando de revisar un poco sus preguntas aquí. Luis Díaz nos pregunta algo que voy a combinar con varias cosas. Él pregunta que quién fue el tutor de Julio Garavito Armero, y creo que lo habíamos mencionado un poquito al inicio de sus años con la labor de su mamá. Yo por aquí tenía seleccionada en algún lugar un parágrafo que me parecía súper lindo también, de estos libros que yo había seleccionado para trabajar un poco hoy. Ya la voy a leer. Por aquí hay otra. Bueno, me preguntaron arriba que si sabíamos algo acerca de las creencias religiosas de Julio Garavito Armero. Alguien preguntó que si él era masón
¿O qué Yo creo sabemos que de eso? Gonzalo creo que es el indicado. Voy a leer antes Sí, de que no, a ver, Gonzalo no, quiera intervenir, perdón, para profe Gonzalo. sigue, ¿ya? Quería ¿Qué leer me este dices? fragmentico súper chiquitico, eh, Tranquila. por otra pregunta rápida que creo que tiene una forma más fácil de contestarse. Y preguntaron allí que si Julio Garavito era casado o no, y con quién, y cuándo y cómo. Entonces, aquí hay un parágrafo que seguramente es una pregunta muy puntual, se responde de alguna manera un poco puntualmente, pero el profe también Gonzalo podría retomar allí como miembro de su familia. Dice, en el año de 1893 contrajo matrimonio con la señorita María Luisa Cadena, ese también es de este libro del centenario de Julio Garavito Armero, joven bellísima y espiritual, quien supo cautivar el corazón sencillo del sabio astrónomo, la que con amorosa solicitud procuró apartar las espinas que la incomprensión humana acostumbraba a colocar en la senda de los hombres, cuyo genio los eleva a las altas esferas del espíritu, a donde solamente ellos logran llegar. Profe Gonzalo. Respecto a la pregunta que decías acerca de la masonería y la cercanía, no se tiene noticia de que lo fuera, porque ustedes saben que cuando se es una persona así en la familia, sí se puede decir una u otra persona. Sé que posteriormente alguno de sus nietos, perdón, de sus sobrinos nietos pudo haberse acercado a la masonería, pero él no específicamente. Otra cosa es que no tenía una definición exacta por qué partido político tomar bandera. De manera que él le disgustaba algo del Partido Liberal, del Partido Conservador, y estaba echando siempre rayos a un lado y a otro. ¿Cuáles podían ser los preconceptos sobre el universo que tenía Julio Garavito Armero? Y, y si eso tenía influencia de algún otro científico de la época. No sé si su A merced nos ver, quiere hablar mientras yo intento aquí solucionar un poco la conexión. sí, a ver, quiero hacer una aclaración. Yo soy ingeniero químico y resulté por goma personal que me gusta mucho la historia de la ciencia, la historia de la ingeniería. Un historiador, comillas, empírico, autodidacta, pero que he comenzado a aprender ya a encarretarme en el tema, pues a través de todas esas actividades en la academia, en los homenajes a Caldas, ahora con lo de Garavito, y por eso aclaro que no es mi área la física, y trato pues de decir con algún nivel de credibilidad hasta donde sea posible. ¿A qué quiero referirme? En el tema del universo, obviamente venía la discusión desde la época lo sabemos todo, la época de Copérnico, la época de Galileo, la época de Newton, en matemáticas, el famoso matemático Euclides, y digamos que se manejó durante mucho tiempo un modelo, por utilizar esa expresión, como de un universo, yo no sé si quepa la palabra, bastante predecible, entre comillas, como que ya se podía tener claro el movimiento del universo, su calendario, las horas del día, cómo se comportaba, la latitud, la longitud, los fenómenos con el sol, más o menos ese tipo de cosas. Y lo mismo, eso se prestaba para que la geometría en el espacio fuera también como muy, repito comillas, como muy predecible, como que respondía a un modelo bastante claro en ese momento, la teoría de, digamos, el comportamiento de la luz, etcétera, etcétera. Si tengo alguna imprecisión y algún experto me está oyendo, luego me disculpe, lo hago obviamente con la mejor intención de ayudar a las preguntas. Entonces, Garavito parece que era una persona muy, ¿cómo llamarla? No sé si decir conservador o muy ortodoxo tal vez, no sé, en el tema de la matemática, en el tema de la física, en el tema de los comportamientos de estos modelos que yo les estoy comentando. Y entonces él tenía como esa visión muy, digamos ya, no tan conocida, pero digamos sin salirse de unos parámetros. ¿A qué quiero llegar? Comenzando el siglo XX, todos sabemos de las teorías de Einstein, especialmente
la teoría de la relatividad y de la relatividad especial, que le dieron obviamente un gran cambio a la explicación del modelo del universo, en la física, en la astronomía y en muchas otras cosas. Una cantidad de fenómenos que hoy son aceptados y que hoy son conocidos, que en aquel momento eran todo un reto a la humanidad, el planteamiento de estas teorías como Einstein, por supuesto, con todas las explicaciones del caso. Parece ser, hasta donde yo tengo entendido, que por, repito, tal vez circunstancias de un atraso bibliográfico en Colombia, habíamos salido de una guerra de los 1000 días terrible, habíamos tenido una época complicada de política de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la separación de Panamá, la hegemonía, la regeneración conservadora o la hegemonía conservadora, una cantidad de circunstancias, y la soledad de Garavito, como de no tener alguien como una especie de contendor en el mejor de los sentidos, que hablara como al mismo nivel o a un mismo lenguaje con él. Es lo que yo creo entender. De tal manera que Garavito, además de ser ese gran personaje a quien todo se le consultaba, no había tenido, digamos, una gran oportunidad, creo yo, de haberse untado, de haberse untado de estas teorías internacionales que llegaron un poco después a Colombia, cuando él tal vez ya estaba en su declive y ya había muerto. Y por ese motivo, y no quiero ser un ave de mal agüero ni por supuesto dañar o oscurecer la excelente imagen y obra de Julio Garavito, pero mucha gente, muchos científicos en el país, ya él fallecido inclusive, comenzaron a pasar una especie de cuenta de cobro, si me permiten la expresión, en el sentido que Garavito pudo haber sido culpable de que Colombia no hubiera recibido a tiempo y no hubiera entendido en su momento la teoría de la relatividad o las teorías de la relatividad, la conocida y la especial de Einstein, y otra serie de movimientos, digamos también de la geometría, porque él seguía utilizando la geometría euclidiana con todos los postulados que ella tiene, que es la geometría que normalmente todos hemos aprendido. Y entonces, por eso yo pienso que la visión del universo de él, de la geometría, de la física, de algunos fenómenos, era un poquito de repente ortodoxa, porque no tuvo tal vez la oportunidad, no tuvo el tiempo, no tuvo los medios para haber profundizado en ella. Jorge Álvarez Lleras, su discípulo amado, fue un defensor también con Garavito de estas teorías, pero anecdóticamente les puedo contar que parece ser que ya después el mismo Álvarez Lleras, y más siendo presidente de la Academia Colombiana de Ciencias, tuvo que aceptar escritos de otros científicos colombianos que ya había por esa época, que estaban un poquito en contra de la teoría de Garavito, y que también, digamos, pedían que fueran analizadas las teorías de la relatividad, la teoría de la geometría no euclidiana, y que ahora obviamente se acepta. Pero muchos, repito, para rematar, le achacaban a él la culpa de no haber permitido durante unos 20 años que Colombia fuera receptora de esas teorías modernas para ese momento, y bastante, digamos, difíciles de comprender. Por ese motivo, creo yo que Garavito, si tiene alguna parte que algunos le critican, sin dejar de reconocerle todo lo que hemos hablado hoy por la tarde, es un poquito su negación, entre comillas, su no aceptación de estas teorías modernas para esa época. Espero haber sido lo suficientemente claro, sin ser mi campo de trabajo, lo que él pudo haber pensado que era el comportamiento físico y digamos lo matemático del universo. No sé si el profe Gonzalo pues quiera agregar algo sobre este tema. Decir
En ese sentido, yo creo que me fui, no sé si es que vi no sé, perdí la señal por un momento y no sé hasta qué punto se escuchó lo que yo estaba contestando anteriormente respecto a la masonería. Bueno, quería agregar algo de lo que el profesor dice. Efectivamente, Garavito tenía una cosa que era muy, muy especial, que él decía que no había que tragar entero. Ahí, la teoría de la relatividad está todavía muy incipiente y tenía muchas dudas acerca de ella. Y fue así como tanto como él, como otros países, en el caso mismo de España, de Francia, no alcanzaron a aceptarla. No era él solo. Miles de astrónomos en el mundo, perdón, de matemáticos, digamos, en el mundo, no la aceptaban. Hay una parte de Julio Carrezosa Valenzuela, Sí, si es en la próxima reunión, dice algo acerca de ese sentido, tanto de las geometrías eh, euclidianas, neoclidianas y acerca también de la no acepción. Garavito nunca aceptó de buenas a primeras las cosas. Y había que, inclusive hay alguien que dice que aceptarlas de una sola vez y de antes de tiempo es un signo de debilidad. Que en ese caso pienso que Garavito tuvo un poquitico de prudencia antes de saber cuál era la verdadera objeción sobre esas teorías y hubiera vivido un poquito más, muy seguramente las hubiera aceptado. Sí, profe, yo quería hacerles referencia. Les he puesto aquí en el chat, una persona me pregunta si vamos a contestar todas las preguntas. Tratamos, pero hay muchísimas. Acá estoy tratando de ir hilando en orden. Pero les he puesto la bibliografía de algunas de las preguntas que han hecho, que son preguntas como muy puntuales, ¿sí? Como que en qué año nació, como que quién era su esposa, eso que leímos ahora, como preguntas muy puntuales. Les estoy dando pistas y les estoy dando bibliografía en línea para que puedan consultar ese material. A una de las preguntas que preguntó, a una de las personas, perdón, que preguntó acerca de como las principales publicaciones, le mandé una referencia que hay en un libro sobre historia de las matemáticas que está sí. disponible en nuestra biblioteca digital. Ahí le puse el link, la página, todo de la referencia donde puede encontrar ese listado, porque pues no podemos dar en esta conversación ese listado aquí, entonces es más fácil que ustedes entren a consultar. A la persona que me estaba preguntando un poco acerca del por qué el Banco de la República toma la decisión de tomar, de hacer este billete, también le acabo de mandar el enlace hace unos minutos, el enlace al link de la publicación digital en donde el banco explica por qué. Entonces, eso también como para contestar ahí. Vamos a tener otra sesión. Hay un par de preguntas también sobre los cráteres lunares, pero no las he tomado en cuenta acá, no porque no las quiera responder, sino que dentro de 8 días en nuestra sesión que vamos a tener, vamos a hablar específicamente de los cráteres. Entonces, va a ser como aquí estamos dando como un brochazo, pero vamos a hablar específicamente de ese tema. Entonces, perdón, Zuli, nos preparamos para de hoy en ocho, claro, de variedades de Garavito, pero punto central, el Sí, cráter. el cráter lunar. Y como referencia vamos a tomar un libro, pues, una publicación, perdón, un artículo de la revista de la Universidad de Antioquia que se titula de esa misma forma. Se titula Julio Garavito Armero y el cráter lunar, escrito por H. Daniel, que les voy a enviar por correo electrónico a las personas inscritas en el club. ¿Que cómo hago para inscribirme en el club? Escriban un correo a astrobla@gmail.com para que entren en el listado y les pueda hacer llegar ese documento. Es un documento base. Sin embargo, pueden consultar en internet. Lo importante es que no solamente si ustedes no reciben este documento, ay, no puedo participar de la sesión. No, usted puede leer de No, cualquier lugar, sino que esto es como uno básico y que tenemos como referencia dentro de nuestra biblioteca. Yo le voy a dar la palabra a Margarita Reyes, voy a habilitar su micrófono porque Margarita ha escrito algo muy interesante. Dice que quiere hacer un pequeño aporte sobre los documentos encontrados en el archivo del Observatorio Astronómico Nacional, pues ella realizó una primera revisión del catálogo editado por la universidad. Entonces, Margarita, pues nuevamente bienvenida y te abro aquí el micrófono para que nos puedas contar un poco más a fondo de esta revisión que hiciste. Margarita, ¿me escuchas? ¿Aló? Margarita. Vamos a ver. Ella cerró su micrófono, lo abrió, lo tienes abierto, ya te lo habilité. Bueno, no, ella está bien allí, pero no.
tenemos problemas con la conexión de ella, pero bueno, no importa. Más adelante, aquí también algunas personas que me han dicho que quieren decir algunas cosas, en su momento les habilitaré cuando llegue un poco aquí a la pregunta. Ah, bueno, hay una pregunta bien interesante acerca de una publicación que Julio Garavito Armero hizo sobre el cometa Halley de 1910. Esa Correcto, pregunta es sí. de Richard Steven Molina. Él dice, a manera de resumen, ¿nos pueden contar cuáles fueron los aportes de Julio Garavito Armero respecto al cometa mencionado y qué relevancia tuvo a nivel científico? Con toda la No, sinceridad, no es mi campo. Yo creo que a ver, Marcelo lo contesta, a ver. correcto, con toda la sinceridad que tampoco es mi campo, tuve en mis manos esa joya en la mano que uno le da emoción tener un libro o algo escrito por él en 1910. Tal vez recuerda Gonzalo el día que nos vimos allá en el archivo con Gonzalo, con Gabriel Sí, Escalante, sí, vimos ese libro que también lo tiene sí. Clara Sánchez en la casa. Yo conozco el libro, pero mal haría yo en ir a decir qué fue lo que escribió Garavito sobre el tema del Halley. Yo no sé si Gonzalo de repente en uno de sus famosos libros pequeñitos tiene alguna parte Sí, o no sí. sobre Halley, que de Sí, repente, Marcelo sabe, el profesor, que yo tengo algunos libros de esos, inclusive, pero el del 1901, que se hizo esa publicación para aclararle a la gente que estaba preguntando si esa era la estrella de Belén, ¿no? Entonces, eso fue una aclaración que hizo Garavito y ahí no lo tengo aquí a mano porque creo que está expuesto allá en la universidad, en el edificio, en el edificio insignia Julio Garavito, hay una exposición que sí, hizo la Sociedad Geográfica que está ahí dentro de las vitrinas tenía yo guardado mi libro, ahí lo aporté para que se pudiera ser conocido, de manera que ahí, no sé si el otro que dice que tiene la profesora Clara Elena Sánchez, de golpe es así, de manera que esos libros están por ahí. No podía contestar la de 1910 de Halley. Sé que lo habló, lo que dices ahí, no sé más. Igual esa es una pregunta que también estamos pendientes de trabajar con algunas de los astrónomos de la universidad, del observatorio de allí de la universidad, porque pues de eso se sí, trata. No somos expertos exactamente en todos los temas, no, hay no, algunas imposible, referencias. no, es que es imposible. Hay algunas referencias que yo he ido colectando sobre como los aportes a la astronomía que ha hecho Julio Garavito. Hace parte del material que les voy a enviar por correo y que les voy a colgar en la página web. Entonces, pero seguramente hacia finales de mayo, en una de esas sesiones que tenemos ahorita pendientes por programar, hagamos alguna conversación. Yo había invitado incluso al exdirector del observatorio, el profesor, olvidé su nombre. Gregorio Portilla. Gregorio Portilla, que sí, pues ha especializado un poco mucho en el tema de la historia de la astronomía en Colombia, pero pues tiene algunas dificultades. Seguramente si retomemos pronto o de alguna manera vemos cómo podemos conversar con él o con algún otro historiador que nos ayude un poco a Pero otro centrarnos que, en este punto. otro que también le puede ayudar y que está muy dispuesto es el director actual, Mario Higuera. Sí, el profe Mario también me había comentado. Claro, Vamos a ver cualquiera que de ellos. para resolverle esa pregunta aquí A ver si a nuestro usuario. alguno lo uno de los dos o los dos pueden acompañarnos de hoy en 8 y resolvemos la pregunta del cometa Halley de 1910. Es una muy buena opción, pero bueno, vamos a darle paso como a otra siguiente pregunta mientras tratamos acá de establecer conexión con Margarita, porque se me interesa mucho que Margarita nos cuente un poco. Bueno, bueno, hay una pregunta que ya tiene que ver como con los días, como en la parte final de la vida de Julio Garavito, y dice, eh, por qué, si se sabe por qué él murió relativamente, perdón, joven, que cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Alguien mencionó acerca de que había leído que había muerto de tuberculosis, pero Gonzalo, profe Marcelo, ¿qué nos No, pueden contar acerca de esos últimos días de Julio Sí, Garavito? sí, no, en eso sí, Gonzalo, porque sí, esa es una leyenda o un mito que yo sé que Gonzalo ahorita muy exactamente lo va a decir. Él es la persona. sí, Y complementan con esta gracias. otra pregunta, que Sí, a ver, si esa edad, a los 55 años que muere Julio Garavito Armero, estaba dentro de ello, ahí sí puedo aportar un poquito, dentro de la expectativa de vida promedio de la época o no, y que si se conoce de proyectos que quedaron inconclusos, que hablamos un poquito muy sumeramente hace unos minutos. bueno, la segunda parte creo que explica lo que dice Zully, explica un poquitico, sí, realmente mi abuelo, Justino, que era el hermano,
muere a los 56, o sea, era un promedio realmente, y escasos eran los que vivían por encima de los 60, 70, 80. Ahora, respecto a eso, hay varias teorías respecto a la muerte y siempre las oímos nosotros en familia. Se decía, en primer lugar, que él había trabajado de joven en unas minas de carbón. Ahí vas a encontrar en las biografías y los que vayan a leer van a encontrar eso también. Eso es una cosa dificilísima de probar, ¿no? Porque si tanto afectaría una mina de carbón, que es silicosis, no sé qué podría haber sido ahí. A través de los años, haber pasado a tantos años. Sin embargo, hay un factor hoy más que nunca lo conocemos, es el EPOC. Julio Garavito Armero nunca fue libre su mano porque siempre tenía un cigarrillo. Eso explica muchas cosas. O sea que la tuberculosis, la tos, lo que quieras, estaba mezclado seguramente o individualmente era el cigarrillo que lo llaman. Creo que eso lo aclara todo, ¿no es cierto, Zuli? ¿No? ¿Se perdió la comunicación o sí me alcanzaron hoy? No sé. ¿Aló, Zuli? Aló, Aló, Marcelo, aló. no sé, yo no oigo a Zuli. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, no sabía. Que le Sí, decía, profe, que sí ¿cansaste de oír lo que alcanzamos. comenté? Sí, sí, claro que sí. Bueno, y sobre todo, como hay varios chicos, estudiantes de colegio que están aquí por una recomendación de su profe, es importante también, chicos, que ustedes entiendan que para la época en la que, de la edad adulta de Julio Garavito Armero en Colombia y pues en el mundo, también la expectativa de vida no era tan alta como hoy en día. Básicamente los sistemas de salud no eran los mismos que tenemos hoy en día, el acceso a vacunas, a la salubridad, a todas estas condiciones de vida higiénicas que nosotros tenemos hoy en día no existían para la época. Esos desarrollos científicos que se llegaron en años posteriores hicieron que no solo en Colombia, sino en el mundo, pero particularmente en Colombia, que pues era un país cuya población estaba centrada en el campo y no en la ciudad, pues tuviera una expectativa de vida mucho más alta, pero eso comienza a ser real, no en la época adulta de Julio Garavito Armero, sino posteriormente, ya ha entrado el siglo XIX, mediados del XIX, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho también con las edades de muerte tan tempranas de muchos científicos en Colombia y en el mundo, particularmente en Colombia, pues porque éramos pues un país con unas condiciones distintas. No sé, voy a tratar de revisar si Margarita ya está acá, me dice que ya se volvió a conectar. Entonces, dame un segundo, Margarita, te doy aquí la palabra Zuli, para que nos cuentes. Dime, profe, adelante. dos cositas. Una que yo tenía por aquí guardada, la acabo de encontrar. Puede no ayudar mucho, pero es una pista. La fuente es obviamente digna de todo crédito, que es Enrique Santos Molano, quien escribió en Banrep Cultural precisamente. Nos cuenta que el día 20 de abril de 1910, en un calendario del año con hechos importantes, dice Enrique Santos Molano, 1910, 20 de abril. El cometa Halley es visible desde hoy en Bogotá a partir de las 5 de la mañana. El astrónomo Julio Garavito lo observará desde su casa con un binóculo de teatro. Y así también están consignados muchas noticias de observación, incluso posteriores a la observación, en varios de los recortes de prensa que están en los documentos, en la colección esta de documentos que yo les mencionaba que adquirió la Biblioteca Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas recientemente. Más adelante un poquito hablamos con el profe Gonzalo de eso, porque sé que el profe Gonzalo los ha estado revisando como investigador en nuestra sala, pero más adelante, deben unos minutos. Margarita, ya te tengo aquí en línea, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí señora, muy bien la oímos. Perfectamente Sí, te escuchamos. Bueno, buenas. resulta que existe un catálogo documental del Archivo Histórico del Observatorio Nacional. Hay una primera parte, es de 1803 a 1930.
recoge la documentación encontrada, pues publicaciones del Observatorio Astronómico y también tiene los borradores de las tablas de la Luna, los Sí, cuadernos de Julio Garavito, tiene una parte muy importante que son los libros copiadores de correspondencia de esta entidad. Como ustedes saben, pues el observatorio fue construido como uno de los últimos proyectos de la expedición botánica. sí, señora. Y pues Julio Garavito asumió la dirección de este observatorio y a través de esa correspondencia se le puede hacer seguimiento a el nacimiento de varias instituciones en Colombia, generadas desde el Observatorio Astronómico, la Oficina de Longitudes. También se puede ver lo que después fue el Instituto Meteorológico, también pues, de la Sociedad Geográfica, del Agustín Codazzi, Sí, que él fue alguien Julio Garavito fue alguien muy activo eh, para el desarrollo de la ciencia en Colombia. Uno de los proyectos que hubo, que ustedes hablaron también, fue el mapa de Colombia, ¿no? sí, Y sí, él tomó los trabajos de Agustín Codazzi, ¿sí? Con la comisión coreográfica, sí. y pues él actualizó el mapa, digamos, de Colombia por medio de la Oficina de Longitudes. Entonces, otro de las producciones que hizo el observatorio fue uno de los primeros mapas de Bogotá. Y pues para eso se hicieron pues como todas las mediciones. Ese es un mapa de 1913. Y dentro de la correspondencia, así como algunas cartas de las que me acuerdo cuando participé en la organización de ese archivo, está una carta que él le dirige al señor Pepe Sierra para poder medir sus tierras Sí, para incluirlas en el mapa pues, de Bogotá, ¿no? Entre otras cosas. También hay correspondencia con otros observatorios en otras latitudes, en Inglaterra, en Francia, como para que el observatorio tuviera esas relaciones con otras comunidades científicas en otras partes del mundo. Entonces eso pues ha sido algo pues de los comienzos de la ciencia en Colombia, ¿no? Entonces sí. Había otra carta que recuerdo que vi que me llamó mucho la atención, es que un profesor le pedía una contribución económica, ayudarle a los profesores con alguna contribución económica, porque los profesores ganaban muy mal en ese tiempo, todavía. no solo en ese tiempo, y él daba una respuesta afirmativa de que él iba que sí, que él daba una contribución. Entonces eso da cuenta de una persona pues bastante caritativa, que se pone como en los zapatos de los demás, ¿no? Y bueno, así como cosas que yo me acuerdo. Por supuesto están todos los cuadernos de él. Sí, los famosos cuadernos que yo les mando hoy la referencia con Zuli. Exactamente, donde están las tablas de la luna y hay algunos temas ahí pues bien interesantes, ¿no? Eh, sí, pues más o menos eso es lo que recuerdo del archivo. Este archivo sigue estando en el Observatorio Astronómico. Sí, hubo una exposición hace unos años en el claustro de San la Agustín, iglesia de Santa San Clara Agustín. San sobre el Agustín. Observatorio Astronómico. Ese material pues lo tiene la Universidad Nacional. Sí, 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 yo lo conozco. Exactamente. Pues Margarita, muchas gracias por compartirnos aquí tus conocimientos. Yo voy a continuar entonces leyendo algunas de las preguntas Pero aquí. entonces, Sí, perdón, Zuli, dime, profe. a raíz de lo que dijo Margarita en un momento dado, y ante una parte de una pregunta de los temas inconclusos, pues yo creo que de todas maneras a él le dio muy duro la muerte de su esposa, él quedó viudo, entiendo, Gonzalo, en 1916 tal vez. Exactamente. Sus últimos años fueron muy duros con su problema pulmonar y yo me atrevo a decir que inconclusos pudieron haber quedado, obviamente, pudieron haber quedado
las tablas de la luna mucho más completas, seguramente haber escrito más de literatura, porque a él le encantó la parte literaria. Y por supuesto, creo yo también que en el campo, que no lo hemos mencionado hoy, hizo algunas incursiones en el tema de la pedagogía. Yo creo que a él le debieron quedar algunas áreas de todas en las que él se involucró, donde posiblemente por su pena moral y por su estado de salud, finalmente, pudo hacer más. Por poner un ejemplo, 1916. En ese año él era al mismo tiempo profesor de la Universidad Nacional, director del Observatorio Astronómico, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y ese mismo año enviudó. Imagínense ustedes una persona con toda esta carga de trabajo y científica, con su temperamento bastante estricto y bastante perfeccionista, y encima pues que le llegue este problema tan terrible para su vida como la muerte de su esposa. Entonces, claro, yo me imagino que a él le debieron quedar cantidad de cosas, que es posible que en los cuadernos que encontró Clara Sánchez haya algunas pistas con frases de él mismo que él se colocaba. De esto debo retomarlo más adelante. Eso nos puede dar una pista de qué cosas pudieron haberse quedado entre el tintero, lamentablemente por su temprana desaparición. ¿Algo más que agregar ahí, profe Gonzalo? No te estamos escuchando, ya revisamos tu micrófono. Ahora sí. Hablando. Ahora sí, profe, es que no lo escuchábamos. Bueno, mira, complementando algo, efectivamente lo que dice el profesor Marcelo es fundamental. Mi familia se supo. Fue Julio Garavito una persona, después de la muerte de su esposa fue otra persona, se adoraban. Alguien de mis amigos de la academia decía que Garavito había muerto de viudez. De manera que fue una pareja demasiado unida y eso puede ser un poquitico lo que se lo estaba diciendo. Y curiosamente sale luego a una famosa visita que hizo a Medellín, a Puerto Berrío, Sí. cuando hubo un eclipse total de sol. De manera que eso también en el fue 16. un evento muy interesante también. Sí, Marcelo, perdón. Sí. Sí, el famoso eclipse de Puerto Berrío del 3 de febrero de 1916. Sí. Bueno, aquí hay una Coincidió con la pregunta. muerte de la esposa un poquito antes. Perdón. Hay una pregunta que, aunque no es muy relevante al tema que nos compete hoy, pues me parece chévere porque Anthony Picón la hace y está haciendo su investigación y quería aprovechar seguramente que el profe Gonzalo está aquí para hacer esa pregunta. Dice, una curiosidad de Justino Garavito, el hermano de Garavito. Me gustaría saber si Gonzalo Garavito tiene material fotográfico de las comisiones en las que participaron para hacer el mapa general de la nación. Sí, mira, a ver, a quien esta se llama ¿cómo? Bueno, hizo la pregunta. Antonio. Sí, Justino es mi abuelo. Realmente tengo toda la información de Justino. En este momento la Sociedad Geográfica de Colombia está procesando un libro bastante interesante sobre lo que fue la Comisión de Límites. Primero con Venezuela, fundamentalmente la primera, empezando el siglo XX, o sea, en 99 salió Justino y llegó a 1902. Luego volvió en el año 22 a Venezuela, estuvo pasando con los límites por el Ecuador, etcétera, etcétera. Hacía mucho, no me alargo en esto porque es Justino. De todas maneras, sí tengo esa documentación y hay que ponerle énfasis también a que Tino utilizó los métodos de Julio Garavito para levantar los puntos astronómicos que nos dieron la frontera porque no existía el GPS. Eso es lo que te queda. ¿No? ¿Sí? Aló. Oh, ahora sí Paulina, ya. te lo doy. ¿Me escuchan allí? ¿Sí? Hablo y Sí, se Sí, me sí. olvida encender el micrófono. sí, lo Bien, escucho. les decía que tenemos 10 minuticos para acabar, pero que tranquilos, que igual nos vamos a seguir viendo y dentro de 8 días vamos a continuar con este tema de Julio Garavito Armero. Pero quería dar estos 10 minuticos para que
quienes quieran me escriban en el chat, abro los micrófonos y hagan sus apreciaciones, pues y escuchemos las voces también. Este mecanismo de tenerles bloqueados un poquito, es como les digo, es para establecer un poquito el orden y poder, a través de las preguntas en el chat, poder regular un poquito más la conversación. Pero no sé quiénes de ustedes quieren, digan yo en el chat, no escriban en el PQR, sino en el chat. En el PQR me es más difícil responderles. Pero a ver, vamos a ver, aquí me está escribiendo, por ejemplo, alguien en el PQR, Ivonne Martínez, profe Ivonne, no, en el chat. Vamos a ver quién me dice por aquí que quiere hacer algún comentario. Nadie, al parecer. A De ver. hecho, perdóname un momentico, mientras te llegue ese chat, a decir algo a la persona que preguntó de Justino Garavito. Ya en la biblioteca Luis Ángel Arango hay un librito mío que se llama La Comisión del Ingeniero Justino Garavito Armero, donde está un resumen muy grande, es somero de la biografía de él. Es un librito interesante que yo escribí. A ver, no veo ninguna. Hola, yo tengo una pregunta. Listo, Nicolás, dame un segundo. Voy a hacer una anterior de alguien que puso acá, que dice que sí tenemos alguna bibliografía sobre la relación de la creación del Observatorio Astronómico y la expedición botánica. Sí, alguna habría que buscarla muy específicamente, pero en este momento te puedo decir, Luis Pérez, tengo en mis manos, yo te voy a dar la referencia específicamente, es es la revista ilustrada de el volumen 1, número primero al 17 de junio a septiembre de 1898 a 1899. Hay un artículo dedicado específicamente, una suerte de reseña histórica del Observatorio Astronómico Nacional y tocan mucho el tema que nos estás preguntando de la expedición botánica y también pues los inicios y hasta ese momento lo que era el Observatorio Astronómico. Está publicado en la página 147. Nuevamente te repito, es el número topográfico 136Q de la revista ilustrada. Revista ilustrada Crónica, Ciencias, Artes y Literatura e Historia. Y voy a prender mi cámara para mostrarte la portada. Dame un segundo. 2 manos no me son suficientes, pero ya enciendo mi cámara y te la muestro. Es esta que está aquí. Ah, qué chévere. ¿Sí? Es esta. Ya. Y esta es esta reseña que está en esta página 147. ¿Cuándo la vas a poder consultar? Apenas nos levantemos de la cuarentena, pero si la necesitas urgente, escríbeme porfa al correo astrobla@gmail.com si la necesitas muy urgente y miramos de qué manera te colaboro para que puedas acceder a ello. Bien, entonces ahora sí voy a darle la palabra a Nicolás Ortiz. Un segundo. Listo, Nicolás, estás en línea. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Nicolás, Nicolás. adelante. Oye, es que anteriormente en la conferencia habían mencionado algo sobre unas tablas de la luna y pues me generó como curiosidad de qué son esas tablas de la luna. Creo que Marcelo contesta más acertadamente que yo, pero yo te adelanto que es simplemente el conocer las variaciones del movimiento lunar seguido a través del tiempo. Él iba tomando todas esas referencias. Usted, Marcelo, ¿qué diría, profesor? Pues vuelvo a mi tema. No es mi especialidad en parte del material que yo le estoy enviando a Zuli. Hay algo de eso, pero en la última, para Nicolás y los demás, si se meten a la página web de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la última revista, que es el número 170 de la revista, es un especial dedicado en la mitad a Julio Garavito. Y uno de los artículos que se seleccionaron, de los que él publicó hace muchos años, pero se revivieron en el año 2020 por este homenaje, es el de las tablas de la luna.
Es decir, que le recomiendo a Nicolás que entre a la página web de Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, revista número 170, y ahí va a encontrar muchos artículos, pero muchísimos, que tienen que ver con diferentes aspectos de todas las facetas que abordó en su vida Julio Garavito. Yo creo que lo respondió mejor Gonzalo que yo. ¿En qué sentido? Sí, las tablas de la luna eran como un resumen estadístico del comportamiento, no sé, cronológico, cómo llamarlo, de las variables de la luna, pero pues seguramente eso tenga mucho más de fondo, que pues no, yo como ingeniero pues no es que me haya adentrado mucho en el tema, pero ya le cuento dónde pueden encontrar suficiente buena bibliografía sobre el tema. Me disculpa, Nicolás, si no fue pues muy aportante al tema. Bueno, hay una cosa bien importante que decir y es que, bueno, esas observaciones que quedaron registradas en las tablas de la luna actualmente no se hacen con observación directa, no observo y dibujo, que es un poco el ejercicio que se hacía también con las tablas de la luna. Observo y dibujo lo que está pasando, porque hoy en día esos cálculos se hacen directamente a través de computador, entonces ya podemos ver un poco esas animaciones, pero para la época de Julio Garavito, esas observaciones pues, se registraban era de esa forma. La revista de la Asociación Colombiana de Ciencias, volumen número 6, en la revista número 22, hay un artículo que se llama Tablas de la Luna, escrito por Julio Garavito Armero. Se va a deleitar viendo en el lenguaje de la época cómo manejaba él las ecuaciones. La tabla número 1 tiene la longitud media de la Luna, la tabla 2 es la longitud media del Sol, la otra tabla es anomalía en la medida de la Luna, la otra es longitud media de la Luna, la tabla 5 longitud media de la Luna, longitud media del Sol, y luego vienen longitud del perigeo del Sol, y luego vienen unas ecuaciones. Es decir, uno queda asombrado que lo que encuentra en ese material lo haya hecho alguien sin Excel, sin calculadora, sin regla de cálculo. Es decir, es una cosa de no creerlo. Lo tengo frente a mí en la pantalla, lo encontré. Si se mete a Google, simplemente coloque tablas de la luna Garavito, ahí en Google, hace clic y le sale lo que yo le estoy diciendo. La revista del volumen número 6, volumen número 6, número de la revista 22, volumen el número 6, de puño y letra de Julio Garavito Armero. Ahí Manutino por el chat nos acaba de compartir el PDF para que lo puedas consultar. Y bueno, nos quedan unos minuticos, pero quiero atender esta pregunta. Aquí está Juan Diego y escribió su pregunta. Dice que si Julio Garavito ganó algún premio o reconocimiento por sus descubrimientos. Gonzalo. Profe Gonzalo. No entendí, a ver, perdóname, repíteme la pregunta. Que si Julio, repíteme que no la oí como entrecortado. No, que si Julio Garavito ganó algún premio o algún tipo de reconocimiento por sus descubrimientos. Yo digo que todo fue posterior. Que acaba de decir Marcelo, tanto decreto empieza a adquirir ciertos, te digo, honores. Muchos, lo ha sabido. De la Sociedad Colombiana de Ingenieros de hizo el reconocimiento, la orden al mérito. O sea, si ustedes están en ingeniería, son posibles prospectos para ganar el premio Julio Garavito Armero, los méritos de ingeniería. Esa medalla, esa orden ha sido repartida en muchos ingenieros famosos de Colombia, inclusive a un presidente. Hay una cruz especial que es para el presidente de la República, lo recibió Mariano Ospina Pérez. Entonces, ahí es ese honor. Es honor también el que acaba de decir Marcelo, que el mismo Marcelo diga que el edificio insignia se llama así. Hay varias cosas. Hay una universidad que seguramente ustedes la conocen, que es Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, no la habíamos nombrado. Hay un colegio también, Julio Garavito, y muchas han tenido el nombre de él.
así como un premio, como lo conocemos, que él haya accedido, que le han dado un diploma en vida, yo sepa, no aparecía nunca ese tipo de cosas, la gratitud de sus alumnos y considerarlo como un personaje universal, un personaje que representaba mucho la calidad de la ciencia en Colombia. Hay una nota que yo les leí a nuestros miembros del club en una pasada reunión que les comentaba también al inicio de esta conversación y que era de un periódico, ¿verdad? En esa nota, justo hacia el final, hay una cita textual de Julio Garavito, quien menciona algo así como que muchas gracias por el reconocimiento público que me quieren hacer a mí como con esta nota, pero no entiendo las razones por las cuales me la están haciendo. De alguna manera eso nos deja ver un poco... Zuli, ¿me escucha, profe? Zuli, Sí, señor, lo es- escucho. estamos en telepatía y como estamos en club de lectura, me parece que es un lindo remate de la sesión de hoy. El día 21 de diciembre del año 1919, antes de la famosa ley de honores que les leí hace un rato, Julio Garavito escribió una carta que voy a leer, 2 párrafos. Señores doctores don Nemesio Camacho, don Enrique Garcés y don César García presentes. Honorables señores dignos del mayor aprecio. Escribo la presente para manifestar a ustedes mi inmensa gratitud por el proyecto de ley que en honor de mi nombre han iniciado ustedes en las cámaras legislativas, proyecto precedido de abrumadores elogios. Pero lo que acaba de decir Zuli, lo voy a leer. Dice, párrafo número 5 de la carta, las gentes de estudio, las que aman la verdad, las que se preocupan por descubrir y comprender las leyes naturales, no deben buscar otra cosa que la verdad misma. Investigar la naturaleza para conquistar honores es labor negativa. Ahí está dibujado en cuerpo y alma. Similar al artículo que les estaba mencionando. No, es que el artículo es, tomando, es haciendo Tomando, referencia sacando, a la carta que yo les acabo de leer. qué pena. Bueno, y ya como para No, terminar un poco esta primera sesión donde todos los que estamos aquí conectados, que llegamos a conectarnos casi cerca de 100 personas y en este momento estamos 85 todavía conectadas, les voy a leer el texto de este decreto, decreto número 38, con el sí, cual se honra la memoria a un meritorio ciudadano póstumo al fallecimiento de Julio Garavito Armero y se decreta lo siguiente, bueno, voy a leerlo. Decreto número 38 por el cual se honra la memoria de un meritorio ciudadano. El alcalde de la ciudad, considerando que acaba de morir el ilustre bogotano, señor doctor don Julio Garavito Armero, varón eximio cuyas virtudes cristianas y alta inteligencia dieron gloria a la República, esplendor a la ciencia y construyeron especial motivo de orgullo para la ciudad, y que el Congreso Nacional de las Asociaciones Científicas, interpretando el unánime sentimiento de los colombianos, rindieron al ilustre sabio un homenaje de gratitud y reconocimiento de sus altas dotes de hombre de ciencia y patriota. Decreta, artículo primero, declárese día de luto para la ciudad de Bogotá el día de hoy, en que rindió su brillante carrera el ilustre sabio, doctor Julio Garavito Armero, cuyas virtudes se recomiendan a posteridad como ejemplo de civismo. Artículo 2. Una comisión nombrada por la alcaldía asistirá en representación de esta entidad a los funerales del doctor Garavito, que se celebrarán en la Basílica Primada del... Ay, perdón, acá no alcanzo a leer. Dios. Del día 12 de los corrientes a las 9 a.m. Artículo 3. Copia de este decreto será remitida con nota de estilo a los deudos del extinto y a la Sociedad de Ingenieros de Colombia. Comuníquese y publíquese, dado en Bogotá a los 11 de marzo de 1920. Y firma Santiago de Castro. Y el secretario Leonidas Ojeda.
Este es el decreto oficial que muy seguramente se imprimió y se publicó en las calles de bogotanas luego del fallecimiento de ese fatídico 11, por decirlo de alguna manera, Sí, sí. de marzo con el fallecimiento de Julio Garavito Arma. Entonces, como el tiempo apremia, sé que quizás quedaron algunas cosas pendientes, pero no se preocupen. Este, como les digo, es un espacio de reunión, de conversación y esperamos que con este mecanismo de las preguntas hayan tenido voz casi todos ustedes. Los esperamos entonces en la siguiente reunión, que es justo por este mismo medio, por esta misma herramienta, dentro de 8 días a las 4 de la tarde también. Y recuerden que la sesión que vamos a tener está dedicada a hablar un poco de Julio Garavito y los cráteres en la Luna. No me resta más sino pues agradecerle al profe Marcelo, al profe Gonzalo muchísimo por haber estado estas 2 horas larguitas con nosotros hoy y por las que vienen, porque pues les cuento a todos, van a estar conversando con nosotros en varias de estas reuniones que vamos a tener. Agradecerle a la profe Ivonne, a Villa Alejandra Santamaría, vi por ahí a Med Bonilla, toda mi gente del club, los que llevamos los 12 años que tiene el club por aquí, pues muchas gracias a todos, los saludé en algún momento, la profe Liliana Gavilán, que también es de mis pioneras del club, y profe Pedrito, les saludamos inmensamente, y a todos aquellos que se conectaron hoy, invitarlos a que se unan a estas reuniones del club, que pues aprovechemos la cuarentena para podernos conectar, y todas las preguntas que ustedes quieran atender en unas siguientes reuniones, escríbanmelas al correo. Yo aquí vuelvo a escribir astro de astronomía, bla de biblioteca Luis Ángel Arango, @gmail.com. Vamos a utilizar ese correo alterno, no es el oficial del Banco de la República, pero es uno muy rápido para comunicación. Este es el del banco y es igualito, pero con Gmail, astrobla@gmail.com, para inscribirse en el club, para que les lleguen las noticias. Y pues nada, muchas gracias a todos, a todas por estar conectadas. Esperamos que pues esta reunión haya sido muy próspera y muy productiva para todos ustedes.